Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Stephanie, Virginia, Joyces, ¿me escuchan bien? Hola, buenas noches. Sí, Ah, ok. Hola, un gusto. Es que no sé, me quedó la igual. duda de este micrófono porque me pareció que en el video sale como de repente como que se pega el audio. Pero no sé si es idea mía, pues, pero Hasta el momento se escucha bien. ok, excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo ha pasado el día de hoy? Un poco cansada. Sí, verdad, yo sé que esta hora es bien cansada. Yo cuando, bueno, les comento, cuando yo estudié Excel, igual era a esta hora y era diario, diario, diario. Obviamente es la hora libre de uno, ¿verdad? Fuera del trabajo. Y pues ni modo, Sí. toca invertirle. Lo que pasa es que también yo no tomé la primera clase, Ah, ok, ok, está bien. entonces la tomé hoy y se me hizo cansado, pues, y por eso. Y además del trabajo. Sí. Aquí estoy, sí, por dicha ya. ¿Vas a ir trabajando en tu computadora, yo hiciste, o solo vas a escuchar y ver? Sí, creo que puedo ir trabajando en la computadora también. Excelente. ¿Ya tienes descargado el archivo? Sí, ya lo tengo descargado. Ok, excelente, excelente, muy bien. Ujú. Entonces, Gracias. bueno, vamos a dar 3 minutitos, ¿verdad? Mientras se conectan los otros compañeros. Este, hola, Belia. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a introducir el tema de creación y diseño de tablas. Una parte bastante interesante en esto del manejo de Excel, ¿verdad? El uso de las tablas. Y vamos a dar también una introducción a algunas funciones, ¿verdad? Ya el día de ayer introducimos cómo trabajar las funciones. Entonces vamos a trabajar algunas funciones que nos ofrece Excel. Funciones básicas, diría yo, ¿verdad? No son funciones que requieran tanta complejidad. Hay unas que sí, ¿verdad? Que realmente llevan a ver el chat, que llevan su nivel de complejidad porque los argumentos de la sintaxis son un tanto complejos comprender. Básicamente manejar Excel es pura lógica, ¿verdad? Entender bien cómo es que se trabajan las funciones en base a sus sintaxis y argumentos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer ahorita en este archivo es darle formato a esa base de datos. Entonces, si ustedes se fijan, es una base de datos con bastantes datos, que básicamente es todo el poder de Excel, cómo trabajar una cantidad grande de datos para trabajarlo sin tanta complicación y que nos pueda dar la información que nosotros requerimos. Virginia, ¿qué tal? Belia, no sé si tu internet no levanta bien el micrófono, pero no me aparece en, en los participantes. Entonces vamos a darle formato, ¿verdad? A esta base de datos y lo primero que vamos a hacer es poner unos encabezados, como los encabezados que hicimos el día de ayer, ¿verdad?
Vamos a agregar 3 encabezados, uno que diga empresa Cargill SA, un segundo encabezado que diga planilla de pago. Vamos a ir haciendo una planilla de pago. Sí, ¿quién levantó la mano? Belia. Vamos a hacer una planilla de pago básica, ¿verdad? Con ciertos elementos básicos. El tercer encabezado que vamos a poner es meses de enero a abril 2021. Entonces, y vamos a agregar en la columna A, es decir, en la columna izquierda, al lado de nombre y apellido, una columna que diga código. Eso vamos a hacer ahorita, procedimientos, ¿verdad? Que aprendimos el día de la clase anterior. Entonces, para ello vamos a repasar un tanto, de hecho, ¿verdad? Esa temática. O sea, vamos a agregar 2 columnas más arriba de la primera. Nos seleccionamos la primera fila y le damos insertar. Ya tenemos nuestras 3 filas de los encabezados de esta planilla de pago. Entonces vamos a combinar las celdas, en este caso, ¿verdad? De A a F. Vamos a combinarla y vamos a escribir el título que les decía, ¿verdad? Cargill, empresa. Cargill SA. Logran ver bien la pantalla del archivo Excel. Sí, claro que sí. Voy a darle un poquito más de zoom para que logren más de cerca. Logren ver más de cerca. Entonces acá tenemos el primer encabezado, ¿verdad? Vamos a agregar unos segundos. Seleccionamos, ¿verdad? Rango A2 a F2. Combinamos y centramos. Y vamos a poner planilla de pago. Ahora sí, Belia, se te conectó el audio. Y vamos a agregar un tercer encabezado, que como les decía, meses de enero a abril, que son los meses que se le están cargando del 2021. Y a estos encabezados le vamos a dar un color. Le vamos a dar un color, pues ustedes seleccionan el color, yo le voy a poner verdecito. Y a estos de acá les voy a poner otro color también. Y vamos a agregar, como les decía, como primera columna, un encabezado que diga código. Vamos a codificar, ¿verdad? Siempre que trabajamos con registros de trabajadores o de empleados, siempre debemos de codificarlo, porque cuando vayamos a buscar el registro de cada trabajador, por ejemplo, se hace en base a código. Entonces vamos a agregar una columna hacia la izquierda que se llame código. Ahora acá, ¿verdad? Cuando ya agregamos una columna, lo único que vamos a hacer es combinar y centrar hasta esa parte también. Seleccionamos nuevamente la información de arriba, combinamos y centramos. Siempre los encabezados, aunque tengamos una base de datos que va a sufrir cambios, pues obviamente tenemos que ir también modificando esa parte del combinar y centrar. Quiero ver si aquí alguien ha escrito en el chat. Dice, me pueden enviar el link, dice. Ahora, muy bien. Fíjense bien a esa pestaña y código. Si yo le quiero poner el mismo formato de los encabezados de la derecha, yo puedo utilizar perfectamente en esta herramienta que aparece en el campo de portapapeles. Ups, espérame que abrí una ventana que no era.
agregar esta herramienta que está acá en el campo de portapapeles que se llama copiar formato. Esa herramienta que tiene un simbolito como de escoba, lo que hace es que le copiamos el formato de una celda y se la pegamos a otra. Esto para que igual como les decía, si vamos a seguir agregando información a nuestra base de datos, de pronto acá tenemos hasta abril, pero nos van pidiendo, por ejemplo, el registro de pago de cada uno de los meses, mayo, junio, julio, y tenemos que irle dando el mismo formato a la tabla. Entonces lo podemos hacer desde esa herramienta fácilmente. Ahora agregamos una columna y podemos copiar. Si yo quiero que copie este formato de mi columna, de mi celda, nombre y apellido, selecciono, ¿verdad? Copiar formato y lo pongo en código. Eso porque igual cuando vamos agregando información, el texto, el tamaño de la letra, el tipo de letra, no se va a poner a como nosotros lo tengamos en un determinado formato. Entonces, si queremos copiarle el formato a como lo tenemos ya definido, solo vamos a utilizar esa herramienta, ¿verdad? Sencillamente. Y no vamos a tener que estar seleccionando otra vez la celda, dándole color, dándole tamaño, dándole tipo de letra, sino que pues desde ahí fácilmente lo podemos hacer. Ahora, ¿verdad? Que ya tenemos esa parte del código, vamos a codificar de 1 hasta el último participante con la función, ¿verdad? De autorrelleno. Entonces vamos a poner 1 y 2 y vamos a autorrellenar. Ahora bien, el autorrelleno, ¿verdad? Yo les decía el día de la clase anterior que nos situamos acá en el cuadrito que está en la parte inferior derecha, ¿verdad? Y tenemos dos opciones. Una es presionar y arrastrar hacia abajo o perfectamente podemos darle doble clic izquierdo y automáticamente se va a dar el autorrelleno hasta el último dato que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Entonces yo puedo dar dos clics izquierdos y automáticamente se me van a codificar. ¿Verdad? Este es un código, vamos a suponer que es un código único de los trabajadores. ¿Por qué se hace esto de los códigos? ¿Verdad? Que es un dato importante, porque cuando ustedes van a hacer un análisis de lo que ha hecho un trabajador determinado y vayan a suponer ustedes que hay 5 Carlos, 5 trabajadores que se llaman Carlos. A la hora de llamarlos, ¿verdad? Con ciertas funciones o opciones de búsqueda, ahí podemos caer en ciertos errores. Entonces es mejor dejarle un código único por trabajador para que ya sepamos efectivamente qué trabajador es el que vamos a hacer una evaluación X, por ejemplo. O nos piden, ¿verdad?, sacar el informe del desempeño de tal trabajador y nosotros lo buscamos en base a código. Ya me pasó una vez precisamente, y por eso se lo digo, una vez me pasó, buscar datos específicos de un estudiante que se llama Francisco y da la casualidad que en una base de datos de 11.000 estudiantes de la universidad había un montón que se llamaban así. Entonces yo saqué el dato del primer Francisco que encontré en la base de datos de arriba hacia abajo y quedé mal. Desde ahí me quedó esa lección, ¿verdad?, de codificar precisamente para tener el dato exacto y no confundirme. Muy bien, acá lo único, ¿verdad?, que le vamos a dar ya por último es ajustar el ancho de las columnas. ¿Verdad? Seleccionamos las columnas, doble clic y ajustamos. Entonces esto les puede pasar a ustedes que les puedan dar una base de datos ya hecha. Lo primero que le van a hacer es darle formato, ¿verdad? Que se mire visualmente atractiva, bonita. Y acomodar, eso siempre se hace, ¿verdad? Acomodar los datos. Si los queremos centrar, por ejemplo, seleccionamos todos los datos y le damos centrado. Esa parte ustedes lo manejan. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos, fíjense bien de cuántos datos vamos a analizar el día de hoy. 262, ¿sí? Entonces, cuando hacemos trabajo en bases de datos con grandes cantidades de datos, lo principal es usar atajos de teclado, porque estar seleccionando los rangos
con bases de datos grandes es un poco tedioso, ya con el cursor. Entonces ahí utilizamos los atajos que ya les mencionaba anteriormente para seleccionar rango. Por ejemplo, si yo quiero centrar el dato desde C5, ¿verdad? Hasta G5 y los datos que están hacia abajo, ¿con qué comandos de teclado selecciono hacia abajo el último dato? A ver, chicos. Control Shift y la flechita para abajo. Exactamente, Control Shift, ¿verdad? Flecha hacia abajo y centro. ¿Por qué esos datos? Porque los nombres y los apellidos pues, se me alojan a la izquierda. Igual código, ¿verdad? Control Shift hacia abajo y centro. Y vamos a ponerle a esto todos los bordes, Control Shift hacia abajo y todos los bordes. Hasta ahí un repasito, ¿verdad? La clase anterior. Entonces, como les decía, el día de hoy la temática que vamos a trabajar es precisamente diseño, análisis de tabla. ¿Y por qué tabla? Porque en Excel no a todo se le llama tabla. Hagan una tabla en Excel. Y mucha gente confunde ese término. Porque darle un formato tabla, ¿verdad?, a la hoja de cálculo es precisamente hacer ciertas operaciones. Hasta acá esto no es una tabla. Ya si queremos convertir esta base de datos en tabla hay que darle el formato de tabla. Y ya van a ver por qué. Siempre que ustedes hagan una base de datos del registro que sea de estudiantes, de trabajadores, de participantes, si ustedes aplican una encuesta, por ejemplo, y van a analizar esa encuesta o aplican un instrumento, el que sea, y van a analizarlo, siempre tienen que convertir sus bases de datos en tabla. Ese es un tip que yo les doy ahí, ¿verdad?, de manera personal, porque eso va a facilitar mucho el análisis de los datos. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a seguir viendo. Mientras tanto, ¿verdad? Me dicen si ya tienen el archivo hasta ahí o si tienen alguna duda o quieren que les repita algo, me lo dicen, ¿verdad? Igual para las que se acaban de agregar, pero lo que hicimos es darle formato a la tabla nada más. Ok, claro que sí, Estefan. Con lo de los códigos, ¿verdad? Agregamos una columna hacia la izquierda y le pusimos el encabezado de código. Y lo que hicimos fue codificar, ¿verdad? 1, 2, autorrelleno y centrarlos. Para ponerles el formato, copiar el formato de una celda a otra, ¿verdad? Les dije que lo que se utiliza es la herramienta de la escobita que está ahí en el panel de inicio, que dice copiar formato. Y bueno, ahí se copió el formato, ¿verdad?, de los otros encabezados. El formato de estos encabezados los copié acá. Y ahí pues quedó listo. Ah, la secuencia. Claro que sí. Muy bien, lo voy a borrar. Entonces acá en los códigos lo que hice fue, ¿verdad?, poner 1, código 2, seleccionar los datos y autorrellenar con doble clic izquierdo. Ustedes verifican la secuencia, ¿verdad?, yéndose al último dato y que efectivamente tenga ese dato. Ahora ese comando para moverse sin seleccionar es solamente control y utilizando las direccionales. ¿Ya? Yo me muevo de una esquina hacia otra, por ejemplo, pero sin seleccionar los datos. Fíjense bien qué diferencia hay entre Shift Control y direccional. Ahí sí voy seleccionando los datos, pero si yo quiero moverme de un dato hacia otro sin seleccionarlo, es solamente la tecla Control y la direccional. O sea, hacia la derecha, vamos a suponer que nosotros tenemos más datos hacia la derecha y deseamos movernos en la base.
entonces utilizamos esos comandos para movernos. En uno me muevo y selecciono, y en el otro solo me muevo sin seleccionar. Es para ir como de un lugar a otro, ¿verdad? De manera rápida. Entonces, pues me dicen, ¿verdad? Cuando ya lo tengan hasta ahí, empezamos con los contenidos. Esta opción que nosotros tenemos en esta esquinita entre filas y columnas en nuestra hoja de cálculo, que es esta que tenemos acá como un triángulo, ¿verdad? Diagonal inferior derecho. La función que realiza es seleccionar toda la hoja de cálculo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una base de datos grande y queremos darle un formato específico a toda la base de datos. Podemos seleccionar esa esquina y se nos va a seleccionar toda la hoja de cálculo, todas las celdas. Esto para no estar seleccionando una, por ejemplo, y darles un formato específico. Ahora vamos a seleccionar ahí, hagan esa parte, seleccionen ahí y le dan un color de fuente negro. Y me dicen qué pasa. Seleccionen esa intersección entre fila y columna y le dan color de fuente negro. Me salió que se ocultan todos los datos que tenemos. En serio. Se puso negro todo. A mí me salió suma, promedio, sí. Ok. Esos datos me aparecieron. Al lado derecho. Pero no se te puso todo en negro, sí, Estefania. No, solo los datos que acabamos de realizar todo el procedimiento. Solo me apareció eso, lo que dice suma, todo eso ahí. Es que no me acuerdo. Bueno, entonces esas son las funciones que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Funciones lógicas. Vamos a introducir algunas. Algunas porque no son todas. Y no se van a aprender todas, ¿verdad? Obviamente. Nosotros acá en Excel, en la pestaña fórmula, ¿verdad? Seleccionen la pestaña fórmula y acá van a ver las diferentes categorías de funciones, porque si hay algo que ustedes deben de tener claro, son las distintas categorías de... ¿Está bien, Yeset? Sí, así vi que te toques de conectar. Son las distintas categorías de funciones. Porque funciones hay tantos tipos, ¿verdad? Funciones de texto, funciones financieras, lógicas, de búsqueda, matemáticas, etcétera. No se las van a aprender todas, ¿verdad? Mentira. Pero con que se aprendan, ¿verdad? Las esenciales de cada categoría, pues es suficiente. Entonces, todos estamos ahí, ¿verdad? En esa parte. Para que nadie se quede, ¿verdad? Entonces, estas son las funciones que vamos a ver. Suma. Bueno, que ya la vimos el día de ayer, ¿verdad? Promedio, sí. Sí con operadores, concatenar, etcétera. Todas esas que están ahí al lado. Vamos a ver si nos da el tiempo.
si no la continuamos en la próxima. Entonces vamos a seguir viendo el uso de las diferentes opciones de la pestaña inicio, ¿verdad? Esta opción que tenemos acá en este campo número, es importante destacar que cuando nosotros tenemos una base de datos, los datos que tenemos, ¿verdad? En nuestro registro tienen que estar en relación al tipo de formato, ¿verdad?, que requiere el dato. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una planilla de pago, ¿verdad? Se sobreentiende que en estos meses lo que se encuentra son el dinero que se le ha pagado a ese personal en cada mes. Entonces, estos datos que están acá, ¿verdad?, es dinero. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el análisis, por ejemplo, de cuánto ha recibido un determinado empleado en ese determinado periodo de tiempo, y nosotros no tenemos el formato adecuado para esos números, el análisis no nos va a dar de buena manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que ustedes hagan una base de datos y vayan a trabajar con números, con porcentajes, con moneda, con fechas, deben de tener el formato adecuado. Entonces, en ese sentido, si nosotros desplegamos acá en la opción, esa opción que yo les digo, ¿verdad?, el campo número, vamos a ver las distintas opciones de formato de nuestros datos, ya sean de texto o de números, que nos ofrece Excel. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a trabajar planilla de pago, ¿verdad?, y lo que vamos a trabajar es dinero, Excel nos ofrece esa opción que es moneda. Entonces, lo primero que vamos a modelar en nuestra tabla es ponerle a esos números ese formato de moneda, porque es con lo que estamos trabajando. Si fueran notas, como las de la clase anterior, no necesitamos tener ese formato, pero en este caso sí. Ya van a ir viendo conforme vayan pasando las clases el porqué de la importancia de que los datos tengan el formato adecuado. Porque por defecto aparecen en general. Ya todos los datos que nosotros vayamos agregando a una base de datos se van agregando como formato general. Ya, pero nosotros al analizar datos necesitamos que esos datos se les dé el formato adecuado. Por eso, ¿verdad?, el tema de hoy es creación y diseño, porque la tabla que nosotros trabajemos debe de tener el diseño adecuado. Entonces sí, parece que se está yendo la luz en algunos sectores. Entonces vamos a seleccionar, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a seleccionar de D5, ¿verdad?, todos los valores de números con los comandos y le vamos a dar el formato moneda a esos números. Y automáticamente se han modelado los datos o se han transformado al formato que nosotros necesitamos, que en este caso es moneda, porque es dinero. Si a ustedes no les aparece el formato de Córdoba, que es el formato, ¿verdad?, obviamente de nuestro país, me avisan. Pues si fuera en dólares, ¿verdad?, le ponemos el símbolo de dólar. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con porcentajes, por ejemplo, tenemos que ponerle a esos datos el formato de porcentaje. Por ejemplo, ¿verdad?, yo le doy acá porcentaje y esos datos se transforman al formato de porcentaje, pero aquí los datos están mal porque esos datos no nos sirven a nosotros a la hora de analizar. Entonces me retrocedo. Formato número aplica, ¿verdad?, precisamente como lo teníamos nosotros anteriormente. Si vamos a trabajar con notas, pues obviamente ese es un formato de número. Pero acá nosotros tenemos un formato de moneda y los datos cambian. Entonces, esa es la opción, ¿verdad?, en ese campo de número, el formato. Ahora, nosotros si queremos quitarle esos, ok, claro que sí. Si nosotros queremos, Virginia, ¿ya tenés alguna pregunta? Sí, ¿cuál es la diferencia de ponerle moneda y contabilidad o contabilidad? Correcto, excelente. Ya vamos a ver ese detalle. Les voy a ir enseñando todos los detalles, ¿verdad?
porque cada formato precisamente tiene su naturaleza de estudio. Nosotros si vamos a trabajar con decimales o si no vamos a trabajar con decimales, eso lo podemos manipular fácilmente acá en esta opción. Mismo igual en el campo de números, en esta opción que tenemos de estas dos flechitas, ya que una es agregar decimales y la otra es quitar los decimales. Entonces en este caso nosotros tenemos dos decimales, ¿verdad? Pero si no queremos decimales, pues los quitamos. Ahí le damos hacia la flechita, ¿verdad? Hacia quitar decimales, ya sea agregar decimales o quitar decimales. Miren qué sencillo, ¿verdad? Esa parte. Si nosotros tenemos decimales y en vez de 2 ceros hay números, el dato se va a redondear solito con esa opción de quitar decimales. Si tuviéramos, por ejemplo, 6472.55, se me va a redondear al momento de quitarlo. No hay que hacer mayor operación ahí para redondear nosotros los datos. Voy a poner acá en este caso, ¿verdad? Los encabezados centrados. Entonces, en este caso, el formato de contabilidad se utiliza más cuando vamos a hacer análisis financiero o funciones que tienen que ver con el análisis financiero, como es interés compuesto, ¿verdad? Sacarle la amortización, vamos a sacarle el interés simple, todos esos elementos que requieren de funciones financieras, que también les decía es una categoría. Si vamos a sacarle, por ejemplo, la parte de cuánto, por ejemplo, vamos a pagar nosotros de cuota mensual y vamos a hacer ahí un proceso de amortización, esos datos tienen que estar en ese formato, porque si no, las funciones no las lee bien. Funciones que son específicamente, ¿verdad? Para sacar esos elementos que tienen su base financiera. Pues precisamente se hizo ese formato de contabilidad para trabajar meramente esa parte. Por ejemplo, si vamos a sacar el IR de un determinado trabajador, ¿verdad? ¿Cuánto debería de pagar de IR en base a su salario anual? Y vamos a utilizar funciones de ese tipo, cálculos, etcétera. Es mejor que nuestros datos tengan ese formato de contabilidad. Pero en este caso nosotros lo vamos a dejar ahí como moneda, porque solo vamos a registrar el pago, en este caso, de los trabajadores. Muy bien, siguiendo con las opciones, ¿verdad? Si nosotros vamos a poner, por ejemplo, a registrar la fecha en que se dio un determinado pago y ponemos, por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Este formato debe de estar en formato fecha. Ustedes seleccionan, ¿verdad? Y en formato fecha tenemos dos, fecha corta y fecha larga. El formato se va a agregar de manera automática. Ahora bien, este es un error de Excel. Fíjense bien, ya vamos a ir introduciendo el tema de los errores. Pero cuando nosotros manipulamos datos o utilizamos funciones, en la celda nos aparecen determinados símbolos cuando las funciones las ejecutamos mal. Este tipo de error, para que lo anoten, ¿verdad? Por ahí, que es el error de numerales, quiere decir que cuando introducimos números en una determinada celda y esos números exceden el ancho de la columna, ¿verdad? Por ejemplo, el ancho de acá. Esos símbolos lo que me dicen es que la cantidad de números que hay en esa celda es mayor que el ancho de esa columna que yo tengo ahí. Entonces, para corregir ese error, lo único que yo tengo que hacer es ampliar el ancho de esa columna, ¿verdad? Porque ese es un tipo de error que se va a encontrar bastante común, bastante a menudo cuando nosotros trabajemos datos.
Ahí uno dice, ah, la hice mal la función. No, no la hice mal, sino que el ancho, ¿verdad? Es más grande. El ancho del texto es más grande que el ancho de la columna. Entonces solo amplían y listo. Miren que la fecha se me ha colocado ahí sin que yo haga el procedimiento en fecha larga. Y ya puedo regresar a fecha corta. No puede estar, ¿verdad? Ese formato fecha en número. Ya fíjense bien porque la naturaleza del número cambia. Y yo no puedo analizarla en una determinada fecha, datos, si yo tengo mi valor de esa manera. ¿Verdad? Me daría error al momento de analizar la tabla y no me generaría los datos que yo requiero. Eso, ¿verdad? Para que vayan prestándole atención de ahora en adelante que vamos a trabajar con bases de datos, que los datos tengan el formato adecuado. En este caso, pues acá lo único que debería de tener el dato, el formato adecuado serían las monedas, el dinero. Ahora, siguiendo con la pestaña inicio, ¿verdad? Vayan haciendo el ejercicio. En esta parte de acá tenemos dos funciones sumamente importantes que nos ofrece Excel, como lo es de ordenar y filtrar, acá en esta parte derecha, y buscar y seleccionar. Si nosotros tenemos bases de datos con bastante cantidad de datos y queremos buscar un determinado trabajador, por ejemplo, y no vamos a estar ahí, ¿verdad? Con el ojo clínico y bajando con el ratón hasta que demos con el nombre, no, ¿verdad? Ese procedimiento lo podemos hacer acá, ¿verdad? Seleccionamos la pestaña, buscar y seleccionar y damos buscar. Y si yo quiero, ¿verdad? Buscar el nombre o el dato de un determinado trabajador, de una persona o de un número, pues fácilmente pongo, ¿verdad? El nombre. Por ejemplo, quiero saber dónde está Camilo, ¿verdad? Selecciono, doy buscar e inmediatamente la celda activa, que es la celda que se me acaba de seleccionar ahí en la parte de la fila 13, ya me selecciona dónde es que está ese trabajador. Y no tengo que andar buscando yo dato por dato dónde es que está o en qué fila está. Vamos a buscar, por ejemplo, otro dato. Fíjense bien, ahí ustedes hagan el ejercicio. Voy a buscar a Rocío, buscar, y ya se me ha movido, ¿verdad? Mi celda activa en la fila en donde se encuentra esa persona. Esto es muy importante que ustedes lo manejen. De ahora en adelante, ¿verdad? Que van a trabajar con registros para buscar. Imagínense que tengan en un colegio más de 500 estudiantes y es un tequio estarlos buscando. Nos piden de repente si este estudiante ya pagó, por ejemplo, la mensualidad. Estarlos buscando es un tequio. Pero para eso Excel, ¿verdad? Tiene esas funciones que nos facilitan todo el trabajo. Esto la verdad es que es increíble. Igual, ¿verdad? Vamos a buscar a otra persona, vamos a poner a Miguel, buscar siguiente, y ya se me ha buscado acá en la fila 30, ¿dónde es que está, ¿verdad? Esa persona? Y yo ya puedo facilitar. Supongan que alguien llega a buscarnos y nos dice, ¿me pueden decir cuál es el número de cédula de tal persona? Ustedes ya tienen su base de datos ahí, buscan el nombre y ahí a ustedes ya les va a aparecer el dato que se anda buscando. Miren cuánto trabajo ahorra esa función. Y la otra opción, ¿verdad? Bueno, con comando de Excel, si nosotros queremos desplegar ese cuadro de diálogo, lo sacamos con control B. ¿Ya? Podemos ejecutar el comando rápido, ¿verdad? Control B y buscamos. Esto para movernos rápido, ¿verdad? En la hoja de cálculo, ya ustedes sepan que si van a buscar pueden ejecutar control B. Acá se lo voy a poner control más B. Ya de ahora en adelante yo solo voy a ir usando comandos. Así que ustedes cuando ya sepan que se despliega tal cosa, ya deben de saber cuál es el comando que estoy utilizando. Control más B. Esa ventana de diálogo tiene dos opciones. Una que es buscar y la otra que es reemplazar. Ya buscar, ya vimos, ¿verdad? Para qué funciona. Y ahora reemplazar. Vayan a suponer ustedes que nos dice el jefe
que acá en la columna sexo, por ejemplo, la letra no es V para representar al sexo masculino, sino M. Imagínense, a mí me pasó una vez eso, que había introducido mal. Y nos dicen, tienen que cambiar, no, eso está malo. Tienen que cambiar por V a M. Y tienen ustedes, pónganle 1000 personas con el sexo masculino y no los van a quitar, ¿verdad? Ahí uno por uno. Nunca van a terminar, van a perder bastante tiempo, etcétera. Entonces, una función sencilla para hacer eso es reemplazar. Seleccionan los datos, ¿verdad? Seleccionan el rango de datos donde se encuentran los datos que ustedes van a modificar. En este caso es C5, ¿verdad? Shift Control hacia abajo. Seleccionan, reemplazar y en buscar van a poner el dato que ustedes quieren reemplazar, que en este caso es la V, por ejemplo. Y en reemplazar con, van a poner acá con la M, van a reemplazar la V con la M, ¿verdad? Porque el dato estaba malo. Y seleccionan reemplazar todos. E inmediatamente me aparece un cuadro de diálogo que dice que se han hecho 142 reemplazos. Miren qué interesante y qué poderoso es. Voy a volver a explicar nuevamente, ¿verdad? Para que con los comandos, ¿verdad? Control B, tenemos dos opciones. Uno que es buscar para buscar rápidamente un determinado dato en nuestra base de datos. Y la segunda opción que es reemplazar para reemplazar datos por otros. Ya imagínense que nosotros ponemos un registro de 500 estudiantes con número de cédulas. Me pasó una vez en el trabajo. Yo manejaba los registros de 11,000 estudiantes. Y me dice mi jefe, no, yo la cédula la quería sin guiones. Yo la puse con guiones. Ahora quitarle los guiones. Para ese entonces no sabía tanto de Excel. Y tuve que quitarlo uno por uno, imagínense. Qué clase de dolor de cabeza. Y no sabía que existía el reemplazar. Los hubieran reemplazado guión por un espacio. Entonces, para reemplazar, lo que necesitamos hacer es seleccionar los datos. Eso sí que voy a reemplazar, ¿verdad? Control Shift hacia abajo. Y reemplazo la V, ¿verdad? Que es la que quiero eliminar por la letra M. Reemplazar todos y aceptar. Vamos bien, chicos. A ver, lo siento muy calladito. Excelente, excelente. Muy bien, me gusta llevar siempre todos los registros en Excel, ¿verdad? Porque precisamente facilita tanto búsqueda de información, análisis de datos, reemplazar datos, filtrar datos, etc. Imagínense que nos dicen, queremos saber cuántas mujeres hay acá en esta base de datos. ¿Cuántas mujeres? Nos las vamos a ir contando aquí. Hay 1, 2, 3, 4. No, ¿verdad? Y seguimos para abajo, 5, 6, 7, 8, ni quiera Dios. Imagínense que tienen más de 1000. Esa opción la ofrece Excel con esta opción que tenemos ahí al lado de buscar y seleccionar, que es la opción de filtro. Filtro. Fíjense bien, ¿verdad? Cómo nos vamos moviendo en tablas. Nosotros seleccionamos los encabezados. Fíjense bien, seleccionamos los encabezados, ¿verdad? Código, nombre, sexo, enero, febrero, todo. Seleccionamos la opción ordenar y filtrar. Y damos en filtro. Esta es una de las herramientas más poderosas de Excel. Cuando vamos a trabajar con tablas, bases de datos, los filtros nos sirven muchísimo. Miren.
para gestionar la información. Esto es una salvajada. Ustedes no tienen idea del poder de los filtros. Cuando nosotros trabajamos en registro, por ejemplo, registro académico, que trabajan bastante con Excel, 100% Excel, registro de datos de estudiantes, y hay que buscar, hay que saber si este estudiante pasó, si no pasó, si debe notas, qué notas debe, qué componentes inscribió, qué no inscribió, qué clase debe, qué mes debe. Ay, no, ese es un tequio. Esas personas que están ahí deben de saber Excel 100%, ¿verdad? Más, incluso más que nivel básico. Entonces seleccionamos filtro y lo que se nos va a alojar en esta parte es esta pestañita, ¿verdad? Dentro de los encabezados se nos ha alojado esta pestañita, ¿verdad? Y eso, a eso se le llama filtro, ¿verdad? Inmediatamente se nos ha arrojado. Los filtros se trabajan con los encabezados, ¿verdad? ¿Qué nos va a facilitar esto? Que nosotros gestionemos la información en bases de datos. Acá tenemos este filtro en cada encabezado, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nos pregunta, ¿verdad? Nuestro jefe nos dice, a ver, en esta cantidad de trabajadores, ¿cuántas mujeres hay? Nosotros venimos, el encabezado sexo, ¿verdad? Que es la columna que nos va a dar ese dato. Fíjense bien, seleccionamos el filtro, desmarcamos la M y damos a aceptar. Entonces inmediatamente en nuestra base de datos solo se nos van a arrojar datos referente a las mujeres. Y acá yo puedo sumar o contar en todo caso, ¿verdad? Porque es la función contar cuántas mujeres tengo. O fíjense bien, yo selecciono todo, Shift Control hacia abajo, y acá Excel me ha dado de manera automática en esta parte que dice recuento, cuántos datos tengo ahí. ¿Cuántas mujeres hay? 120. Voy a volver a repetir, ¿verdad? El procedimiento. Voy a regresar. Fíjense bien cómo en cuestión de minutos nos ha dado un dato importante que se nos pide. Eso se nos pide casi siempre. Cuántos pasaron, cuántos no, cuántas notas mayores de 80, cuántas. Por ejemplo, los que trabajan en colegios, que se piden las escalas, cuántos A, cuántos AE, cuántos no sé qué. Con filtro es fácil hacer esos análisis y los cálculos de esa escala. O igual, ¿verdad? ¿Cuántos, si nos preguntan, imagínense, cuántos de estos trabajadores ganan más de tanto? Nosotros podemos filtrar esa información perfectamente. Hay que se nos dé el dato que nosotros queremos. Entonces seleccionamos, ¿verdad? El filtro de sexo. Desmarcamos el dato que no queremos, ¿verdad? Y que solo nos quede el dato que sí queremos en este caso. Damos a aceptar. Y seleccionamos todos esos datos y ahí nos dice 120, ¿verdad? En el recuento. Mismo procedimiento ahora con los varones, obviamente pues sería igual, desmarcamos la F, ponemos M y ahí se nos dan los datos de cuántos varones hay, 142. Ya, los otros datos se ocultan de manera automática, no es que se pierdan. Al quitar el filtro, nosotros lo podemos quitar, le damos borrar filtro de sexo y pues la base de datos se nos regresa sin problema. Ahora fíjense bien, nos piden, a ver, no, esos nombres están desordenados, ordenámelos por orden alfabético. Ahí ya tenemos nuestro filtro. Fíjense bien, seleccionamos en nombre y apellido, filtro, y acá nos dice ordenar de la A a la Z. Y ya los datos se nos han ordenado por orden alfabético. Miren qué clase de poder que tienen estos filtros. Si lo queremos quitar, pues simplemente lo quitamos. Esto nos facilita de igual manera generar notas por estudiante. O generar, qué sé yo, si nos piden, a ver, hacerme, si un trabajador cumplió con más de tantas horas de trabajo, dámele un día libre. O qué sé yo, ¿verdad? Cuántas cosas nos piden en nuestro trabajo. Acá en Excel se puede hacer todo.
Obviamente hay que saber hacerlo y entender la lógica de lo que nos están pidiendo. Los filtros son tan poderosos, tan poderosísimos. Podemos filtrar la información que nosotros querramos. Y bueno, pues lo que quería enseñarles acá en esta parte es cómo se trabajan esas dos opciones, que básicamente es para gestión de información en bases de datos, ordenar y filtrar, buscar y seleccionar. ¿Quedamos claros de esa parte? ¿Preguntas? Todo claro, excelente, ¿verdad? Excelente. Joyce, ¿cómo va? Ahí bien, sí, lo voy entendiendo, Ok. aunque va un poquito rápido. Bueno, si voy rápido, ustedes me dicen, ¿verdad? Mire, va rápido, cálmese. Yo me emociono a ver explicando, ¿verdad? Yo soy... Solo me dicen, ¿verdad? Vuelve a explicar, mire, va muy rápido, relájese, ¿verdad? Ese café que se tomó estaba muy fuerte, tranquilo. Ustedes me dicen. Ahora, cada vez que ustedes vean esa pestañita en cualquier archivo de Excel, ya ustedes van a saber que esos son filtros, ¿verdad? Y se utilizan en encabezados. Y eso pues ustedes los pueden quitar igual, ¿verdad? Seleccionan los encabezados, ordenar y filtrar y seleccionan filtros nuevamente. La otra opción para seleccionar los filtros es en la pestaña datos. Igual pueden obtenerlos de esas dos maneras. Acá en esta pestaña que dice datos, espérenme, me equivoqué ahí. En esta pestaña que dice datos, ahí también, ¿verdad? Vamos a encontrar esa opción de los filtros. Vamos a seleccionarla, ¿verdad? Igual para que ustedes la conozcan, ¿verdad? Seleccionar los encabezados, se van a la pestaña datos y ahí van a tener en ese apartado que dice ordenar y filtrar, también ahí lo pueden encontrar. Ahí está filtros. Y filtros tenemos dos tipos de filtros, el filtro normal, que es el filtro que trabajamos ahorita, y hay filtros avanzados, que eso, ¿verdad? Lo vamos a ver en otro curso más avanzado, que es para filtrar información con más criterios de filtrado. Y de igual manera tenemos la opción de ordenar, que también, ¿verdad? Lo vimos ahí en el filtro, ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, como sea. O también podemos ordenar los números. Fíjense bien, si nosotros queremos ordenar, por ejemplo, de los meses de enero, que se me ordene del salario más bajo al más alto. Por ejemplo, ¿verdad? Seleccionamos el filtro de enero y damos igual ordenar del menor al mayor y aquí vamos a saber quién es la persona, por ejemplo, con el salario más bajo. Ese yo, ¿verdad? Puede ser la pregunta y podemos ordenar igual del mayor al menor y acá nos va a dar quién es el que gana más al que gana menos, ¿verdad? En ese orden. Igual podemos ordenar datos numéricos de menor a mayor, de mayor a menor, o datos de texto de la A a la Z o de la Z a la A. Bueno, si estamos bien en esa parte, me dicen para que continuemos con la fórmula, ¿verdad? Que les dejé por ahí. Ustedes me dicen si no hay duda.
Si necesitan que repita algún punto, me dicen, ¿verdad? Sin problema. O sigamos bien, ¿verdad? Y me ponen todo bien y continuamos. Nos piden saber, por ejemplo, en esta base de datos, voy a regresar eso que hice. Voy a quitar el filtro que puse acá. Nos piden saber en esta base de datos, por ejemplo, cuánto va a recibir, ¿verdad? En estos 4 meses, cuánto va a recibir cada trabajador en total. Es correcto, se selecciona primero los encabezados y después la opción de filtro. Tienen que seleccionar los encabezados porque si no, pues el filtro no se les va a poner en los encabezados que ustedes están seleccionando. Tienen que primero seleccionar el rango. Y tienen que ser en encabezados, no en números ya, ¿verdad? Y sobreentiende Excel que lo que ustedes están trabajando son encabezados. Entonces, por ejemplo, se nos pide saber cuánto se le va a pagar de total a cada trabajador, por ejemplo, en base a todos los meses o a los 4 meses que tenemos ahí. Se nos pide acá, ¿verdad? Que agreguemos un dato que diga total a pagar. Entonces, eso obviamente lo vamos a sacar. ¿Con qué función lo vamos a sacar eso? ¿Con qué función vamos a obtener ese resultado? Si nos piden saber, ¿verdad? Cuánto es que se le va a pagar o cuánto se le pagó en total a cada trabajador por el tiempo que trabajó. Vamos a suponer que este es un contrato temporal de 4 meses y que el pago depende de comisiones. Por eso el pago es variable. Entonces, se nos pide cierran los 4 meses y queremos saber cuánto es que se le va a pagar a cada trabajador con la función suma, ¿verdad? Exactamente, vamos a poner igual, suma, llamamos a la función, ¿con qué tecla del teclado llamamos a la función? Con tab. Con la tecla tab, ¿verdad? Vamos a seleccionar tab y seleccionamos el rango de los datos y cerramos paréntesis, ¿verdad? Siempre que vamos a agregar una función, cuando terminamos de ejecutar sus argumentos, cerramos paréntesis y damos enter. Entonces ahí tenemos el dato ya de esa persona, ¿verdad? De cuánto es que se le va a pagar en total y vamos a dar auto relleno y automáticamente tenemos el total de todos. Ahora, si nosotros queremos saber, ¿verdad? Cuánto es lo que va a pagar en total la empresa por todo, ¿verdad? Aquí ponemos total. Igual, ¿verdad? Suma, igual suma. Y seleccionamos todo esto, esta cantidad. Cerramos paréntesis y damos enter. Hace un ejemplo, ¿verdad? Que podemos sacar nosotros. ¿Cuánto gastó la empresa en pago, por ejemplo, en esos 4 meses de todos los trabajadores? Ya son datos, ¿verdad? Que importantes que siempre están pidiendo en los lugares de trabajo. En este caso, porque lo estamos relacionando un poco a esa parte. Ahora lo que les decía, si queremos copiar el formato de este encabezado que se ponga ahí en total a pagar, solo selecciono la celda
opción copiar formato, ¿verdad? Acá en escobita y seleccionamos. Ya se ha copiado. Igual, ¿verdad? Este mismo formato para estos números que acabo de insertar. Selecciono, copiar formato y que se me ponga en todo. Estos sí los tengo que a fuerza y suelto. ¿Esto para qué? Para que cada vez que nosotros vayamos agregando columnas nuevas hacia la derecha, toda la tabla tenga el mismo formato. Y no vayan a ir, ¿verdad? Ciertos datos con algún tipo de letra y tamaño de letra y otros con otra distinta. Ahora fíjense bien, si nos piden, ¿verdad? Como ejercicio, que saquemos cuánto en promedio gana una persona trabajando 4 meses. Siempre, ¿verdad? Esos datos importantes que te dicen, y vos que trabajas en Yasaki, ¿cuánto más o menos ganas en 6 meses? ¿O cuánto más o menos sacas si haces esto, si haces lo otro? ¿Cuánto sacas en promedio? Siempre anda la gente preguntando, ¿verdad? Esas cositas. Esto igual aplica para las notas, por ejemplo, de estudiantes. Si tenemos 4 parciales y queremos saber la nota final, o 2 parciales y queremos saber la nota final, que por lógica aritmética, ¿verdad? Es la suma de las 4 dividido entre 4, la suma de las 2 dividido entre 2. Esa función acá en Excel es promedio. No es que vamos a sumar y después dividir, no, ¿verdad? Eso ya no, porque la gente que no maneja las funciones lo que hace es sumo esto y después lo divido entre tanto, no. Para eso es la función promedio, que es la media. El promedio lo que quiere saber es la media. Esta función promedio, suma ya la vimos. Y promedio es la media, ¿verdad? Aritmética de la cantidad. Por ejemplo, en este caso, la cantidad entre el total de números. Si yo selecciono esos 4, se me va a hacer la suma dividido entre 4. Si yo selecciono 3, se me va a hacer la suma dividido entre 3. Pero no tengo que hacer función suma y después dividir, no, promedio lo saca de manera automática. Vamos a poner aquí promedio de pago. Promedio pago y vamos a ejecutar la función. Esta función de promedio tiene la misma sintaxis de trabajo que la función suma. Pero obviamente la operación o el resultado es distinto. Vamos a ejecutar igual promedio. La llamamos a la función con la tecla Tab y seleccionamos los valores. Entonces ahí lo que me va, el dato que me va a generar ahí es cuánto gana un trabajador, por ejemplo, en esa empresa si trabaja tanto tiempo, tanto determinado de tiempo. Porque al tener un dato que varía, siempre es importante saber cuánto más o menos tal cosa, te dice la gente, ¿verdad? Para tener una idea. ¿Cuánto más o menos que no sé qué? ¿Cuánto más o menos gastas en el Palí haciendo compras? Eso son expresiones, ¿verdad? Que normalmente uno se encuentra y que es necesario para nuestro cerebro saberla. Si yo trabajo tanto tiempo, ¿cuánto más o menos le pagan a no sé quién? Nosotros queremos saber ese dato, por ejemplo, aquí en esta tabla, utilizamos esa fórmula. Vamos a cerrar paréntesis y damos Enter. Entonces ahí ya se nos ha dado, ¿verdad? Cuánto en promedio gana un trabajador teniendo un salario variante. ¿Verdad? Que 7,000 por ahí anda el pago. Mira, vos haciendo esto, haciendo lo otro, sacas más o menos tanto al mes. Y damos otro relleno. Y acá igual, ¿verdad? Copiar formato. Y copiamos formato. Esto obviamente, estos salarios, pues vamos a suponer que los cargos son diferentes.
Ahí faltaría en la base de datos agregar el dato del cargo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cada persona? Agregaría la cédula también y la ciudad, de qué ciudad es. Esos datos los vamos a ocupar para después, cuando usemos otras cosas. Ahora, fíjense bien, Profe, tengo una pregunta. sí, dígame. Para copiar formato, sí o sí tengo que arrastrar todito. No puedo hacerlo de control shift para abajo. Sí, tiene que arrastrar porque ahí sí utiliza el cursor. Cuando copia formato se pone en el cursor el simbolito de la escobita. Y sí tiene que hacerlo con el mouse. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno. Ahora recuerden que cuando automatizamos, ¿verdad? Con fórmulas, todos los datos que estén dentro de ese rango, si sufren cambio, pues la función también va a arrojar de manera automática el valor que debe de dar en este caso, si suma o si promedia. Si nosotros cambiamos los valores. Ah, es que me equivoqué aquí. Este trabajador no fue eso lo que ganó. Este trabajador ganó 7.800. Automáticamente el dato que nosotros tenemos en nuestras dos funciones va a cambiar. Eso, fíjense bien, si ustedes tienen una base de datos, por ejemplo, agregan un trabajador nuevo, por ejemplo. Vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes vean qué interesante. Ah, es que se agregó a alguien más, ¿verdad? Contrataron a alguien más y vamos a llenar esos datos. Acá en este caso, ¿verdad? 263. Vamos a poner aquí Eric. Este es varón, ¿verdad? Y fíjense acá, no sabemos obviamente porque no le hemos pagado, pero ya tenemos el registro. Vamos a dar autorrelleno acá en la siguiente celda y vamos a dar autorrelleno acá en esta celda. Ya la base de datos queda de manera automática, ¿verdad? Para que cuando nosotros rellenemos el dato, cuando corresponda, por ejemplo, acá ganó tanto y acá ganó tanto, ¿verdad? Y acá tanto y aquí tanto. Entonces ya la base de datos nosotros la dejamos automatizada. Ese es el término que se conoce en Excel como automatizar, ¿verdad? Nosotros podemos dejar la base de datos ya con fórmula para que la persona que la vaya a usar simplemente vaya estableciendo los datos y el resultado pues ya lo va a obtener de manera automática. Miren qué interesante. Esto es lo que en Excel ese es el verdadero poder de automatizar con funciones. Pues obviamente la persona si no maneja de Excel no va a saber ahí por qué se realizó de esa manera o qué está pasando. Pero ustedes cuando se acerquen a la celda y se vayan, ¿verdad? De manera automática al espacio o al campo de fórmula, van a saber ahí, uno, cuál es la fórmula que se está utilizando y cuál es el rango que se está tomando en esa determinada celda. Ustedes igual, ¿verdad? Pueden dar doble clic a la celda en donde está la función y automáticamente se nos sombrea el rango que nosotros hemos ocupado y cuál es la función que está ahí. De igual manera, esta hoja puede quedar automatizada. Vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar a borrar estos datos, ¿verdad? Y los datos me quedan en cero, pero si voy agregando, ¿ya? Si voy agregando, pues obviamente las funciones van a ir sufriendo cambios. Voy a regresarlo. Bueno, quería que se entendiera, ¿verdad? La lógica de ese uso. Ahora, por ejemplo, igual promedio, si nosotros tenemos notas parciales, vamos a traerlo al mundo académico, ¿verdad? Le dicen, el estudiante en el primer parcial sacó 80 y en el segundo parcial sacó 90.
por lógica, ¿verdad? La nota final debería de ser 85, pero ustedes lo pueden sacar con igual promedio para que fíjense bien cómo selecciono mis datos, cierro paréntesis y doy enter. Y esa es la nota promedio del estudiante en esos dos parciales. Pues si son más parciales, si son 3, por ejemplo, acá el estudiante tiene 70, ¿verdad? Solo vuelvo a hacer la función agarrando hasta ese número, promedio, selecciono mis datos, cierro paréntesis y doy enter. Igual esa parte la podemos automatizar para que solo al cambiarle la nota al estudiante, pues obviamente ya me arroje su nota final sin que nosotros la estemos sacando con calculadora, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacen los maestros. Ahí están con calculadora, sacando a suma y después división. Eso pues ya deberíamos dejarlo a un lado, pero en todo caso pues se debería enseñar. Y acá yo le quito los decimales, ¿verdad? Con la opción que les decía de decimales. Y fíjense que la nota se promedia de manera automática. Bueno, esa era la demostración, ¿verdad? Para que ustedes entendieran la funcionalidad de la función promedio. Siempre saca la suma de los números dividido entre el total de números que nosotros tenemos, pues estamos retomando, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos suma y promedio, ¿verdad? Se entendió esa parte, vamos bien, vamos perdidos en el espacio, vamos agarrando más o menos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos Lo bien. único que le pediría es que nos dé un chance, después de que usted explique, Ajá, que nos dé un chance para nosotros ok, hacerlo. claro que sí, claro que sí. Bueno, estas funciones en realidad no tienen mayor complicación porque lo único que nosotros vamos a agarrar es el rango, ¿verdad? De datos, donde suma, promedio, contar, ¿cuál otra? Suma, promedio, contar, que ver cuáles son las otras que están a este lado. Mínimo, máximo. Lo que se trabajan ahí son rangos. Nosotros vamos a seleccionar los datos que nosotros queremos obtener. Esas funciones son básicas, no tienen mayor nivel de complicación en comparación con otras. Si nosotros nos piden, por ejemplo, bueno, me dicen si esa parte la tienen, ¿verdad? Bueno, acá tenemos contar mínimo y máximo. Si a nosotros nos piden, por ejemplo, ¿verdad? Sacar el dato de cuánto en promedio es el salario más alto que paga en esta empresa, por ejemplo. Para nosotros queremos saber de esta columna promedio pago, cuál es el salario más alto, por ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá salario más alto. Queremos saber ese dato, ¿verdad? ¿Quién es el que ganó más, por ejemplo, o el salario más alto que se obtiene, ¿verdad? En un determinado mes? Ahí utilizamos la función máximo, que lo que nos va a arrojar es el número más alto en un determinado rango de números. Entonces ejecutamos igual función max, ¿verdad? Igual max. Llamamos a la función con tabulador. Y acá igual que suma y promedio, lo que nos pide es el rango de datos, que en este caso es la columna promedio, ¿verdad? Vamos a seleccionar I5, control shift hacia abajo y damos enter.
Entonces aquí nosotros tenemos ese dato, por ejemplo, ¿cuál es el salario más alto? Es 9.541, por ejemplo. Bueno, voy a volver a explicar para darles chance después a ustedes que lo hagan ahí, ¿verdad? Igual max. Seleccionamos el rango, ¿verdad? De I5, control shift hacia abajo. Cerramos paréntesis y damos enter. Estas funciones es muy importante que ustedes sepan. Suma, promedio, máximo, mínimo, contar. Se trabajan con números, oigan. No vamos a contar o a sumar en letras, bueno, en palabras o en datos de tipo texto, no, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Estas son funciones matemáticas. Bueno, ya vamos agarrando un poquito el calor, ¿verdad? De cómo utilizar funciones en bases de datos. Y pues como les digo, desde mi perspectiva son funciones básicas. No, los argumentos no piden tantas cosas que nos vayan a complicar un poco la vida. Ahora, si por el contrario nos piden saber el salario más bajo, ¿cuánto es lo menos que pagan ahí? Vamos a poner acá, ¿verdad? Salario mínimo, salario mínimo. Ahí lo que se utiliza es la función min. Van a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Eso hagan ustedes. Igual min, seleccionan el rango, cierran paréntesis y dan enter. Me dicen cuál es el dato y yo después lo hago. Vamos a ver si dio bien. Voy a poner esto de otros colores. Me dio 5.615 Córdoba. Correcto, muy bien. Bueno, yo agregué un dato al final, ¿verdad? Si no lo metiste o no lo metiste, Virginia. Bueno, lo voy a borrar, ¿verdad? No, no Era lo una metí. demostración. Ok. Bueno, si me parece diferente es porque modifiqué algún valor, ¿verdad? Porque entre los números que estaba cambiando, yo no recuerdo si los cambié o quedaron igual. Pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Igual min, seleccionamos el rango y cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y acá lo que vamos a obtener, en este caso, es el salario más bajo. En promedio, ¿cuánto es lo más bajo que se gana? O en promedio, ¿cuánto es lo más alto que se gana? Ya van viendo el uso, ¿verdad? Formal de las funciones en base a una necesidad, perdón, que se nos pida. Porque la función que nosotros vamos a utilizar al analizar datos va a ir en dependencia de lo que nos pidan. Ya si nos piden obtener de las mujeres, por ejemplo, quién es la que gana menos. Ahora vamos a hacer ese ejercicio. De las mujeres, ¿quién es la que gana menos? Quiero ver. Vamos a hacer ese ejercicio. Díganme el número, ¿cómo harían ese procedimiento ustedes? Y me dan el dato, yo lo voy a hacer después, vamos a ver si coincide. Les piden dos cosas. De los varones, ¿quién es el que gana menos? ¿Quién gana más? ¿O cuánto seríamos bien? Lo más que gana un varón, lo más que gana, lo menos que gana un varón. Y de las mujeres, ¿cuánto es lo más que gana una mujer? ¿Cuánto es lo menos? ¿Cómo harían ese procedimiento? Por ejemplo, si les piden eso. Bueno, yo no estoy segura, pero con la opción de filtro, solo
buscaría las opciones donde están los varones, ¿verdad? Y pondría todos los varones. Entonces, por ende, me van a poner todos los datos de solo los varones. Y después haría la misma ecuación que usted hizo, salario más alto y salario mínimo, pero solamente seleccionando esos datos que me aparecen. Ok, vos tenés el Zoom en la computadora, ¿verdad, Virginia? ¿O Pero no me estás? ponga a hacerlo porque No, me ya te pone voy a poner a hacer, nerviosa. no te preocupes. Dale viaje. Vamos, compartamos tu pantalla. Bueno, ahí, ¿verdad? En el botoncito verde que está en la parte de abajo, le das a compartir. Excelente. Se mira. Sí. Ay, Bueno, sacamos el de las mujeres y vamos a dejar a Joyce que saque el de los varones. Ya la vamos a poner a ella también. ay, Dios mío. Ya las Entonces, vamos. el de las mujeres. Sí. Ok, ya está ahí. Entonces, si pueden ver, aquí ya están, se supone que todos los femeninos. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, Entonces, sería igual, ay, igual, eh, max, tab, ujú, selecciono promedio pago, control shift para abajo, me regreso, sí, a cerrarlo, eh, y enter. ok, Ese sería el máximo, sí, ¿verdad? De las mujeres. Y luego de varón, perdón, el mínimo sería igual, min, tab, ay, sí, así. Luego selecciono aquí, control shift para abajo, eh, y cierro y enter. Y ya. ok, excelente, excelente, muy bien. Ok. Vamos, ahora va, siguiente. Excelente, ya vieron cómo, ¿verdad? El uso de primero filtros y después, excelente, muy bien. A ver, ese es mi soy Isis. Profe, le voy a ser sincera, no tengo lista la tabla todavía. La estoy todavía haciendo. Ah, bueno, pues acá la terminamos. Presentarla y la terminamos, no te preocupes. Ay, Dios mío. La verdad que me estoy enfocando más en la explicación. No he hecho la práctica, por lo que no nos ha dado mucho tiempo. Entonces, No te preocupes, aquí te vamos a dar tiempo, dale. bueno, voy a compartir entonces. Ok, Pantalla. excelente. Muy bien, entonces lo primero que vas a sacar es el total, ¿verdad? Total a pagar al lado de abril, ¿verdad? Ok, total a pagar, ¿no? Correcto. Doble clic izquierdo ahí, en la cruz. Mm, En medio de las dos letras, Joyce. En medio de G y H. ok. Excelente. Entonces vamos a aplicar suma, ¿verdad? Igual.
Dale doble clic. Ah, ok. Y ahora selecciona el rango de números que vas a sumar. Los números de enero a abril, ¿verdad? De la primera persona, que es la fila 5. La primera persona, ¿verdad? Sí. De enero a abril es- No, solo vas a seleccionar desde el mouse, seleccionar el Ah, primer sí, número perdón. y ahora arrastrarlo hacia la derecha. No, presionar, mantenerlo presionado. Dale clic izquierdo, mantenerlo presionado, el clic. No, dale clic izquierdo, lo mantienes presionado y arrastras hacia la derecha. Sí, así, pero se te quitó la función. Dale otra vez. Ahí, correcto. Ahora sí, selecciona. No, dentro de los paréntesis, posicionate. Ahí, correcto. Ahora sí. Excelente. Muy bien. Ahora que aplique para todos hacia abajo. Posicionate en la celda ahí. Y el relleno lo hace en la esquinita ahí, correcto. Doble clic izquierdo. Bueno, pues ya. Doble izquierdo. Sí, doble clic izquierdo. Y Doble clic izquierdo ahí, correcto. Excelente, muy bien. Ahora vas promedio, pagar. ahí, ¿verdad? La siguiente celda. Sí, No ahí, sé por qué ahí. me sale así. Entonces posicionate en el cuadro que está arriba que dice Zoom PP. Arribita, arribita. Ahí, borra eso, borra. Es que hay un texto allá adentro. Hay un texto dentro de la celda. Seleccionala otra vez. No, la de abajo, la celda de abajo. Ahí. Si te fijas en el cuadrito hay un texto. Es correcto, seleccionarlo Sí, y borrarlo. acá. Sí. Ahora sí escribe. ¿Por qué no sale? No Dale sé, me está enter. jugando. Debe estar en otro color. Selecciona color negro. No sé, me está jugando. Me está pasando una mala jugada ahí. No sé. Selecciona el color. Allá en donde está la letra A y una barrita en rojo. Selecciona Sí, el color negro. Vamos a ver si es eso. Correcto. sí. Ahora igual promedio, ¿verdad? Otra vez.
Chocho, Profeita. ya viste, ya que sos experta ya ahora. Ay, Dios. Lo Estoy único con que, nervio yo. lo único que agarraste es el total a pagar también, el rango era hasta abril, de enero a abril Ay, era. Dios mío, sí es cierto. Es cierto, profe. Fíjese que me pasó eso. Dele ¿Y ahora regresar, qué hago? regresar a la flechita que está ahí arriba, a la izquierda, a la flechita de regresar, como en el Word, ¿verdad? Otra vez, dale. Modificarla otra vez. Correcto. Borrar otra vez el rango que tenés ahí adentro, borrarlo. Y lo vuelves a seleccionar. Dale igual, promedio. No se te deseleccionó la celda. Sí, ya te vi que estás nerviosa. ¿Ah? No te vamos a Sí. pasar más a la pizarra, más seguido. ¿Y ahora qué pasó? Ay, No, Dios. se te borró otra vez. Entonces, el mismo paso. Sí, otra vez, no te preocupes. Ahora selecciona el rango. No sé por qué. Ah, No se te quita. no sé, creo que no lo... no. Ahora sí. Ok. Excelente. Bueno, ahora vas a Ya, sacar el dato máximo y el mínimo, ¿verdad? Pero lo vas a hacer ahí, te lo vamos a dejar ahí para que lo hagas después. ok, gracias. Muy bien, excelente. Gracias, profe. Excelente, creo que de verdad hasta acá vamos entendiendo de a poquito el uso de las funciones, ¿verdad? Entonces acá llegamos, mínimo, máximo. Las voy a borrar para que utilicemos este mismo archivo después. Entonces nos faltaría en esta que las vamos a dejar para la siguiente clase, ¿verdad? Sí, siempre vamos a trabajar siempre con con el mismo documento para que yo sí termine de hacer las otras funciones. Salario más alto, salario más bajo. Y que le pongas colores a la tabla para que en la siguiente clase pues ya la tengas así y continuemos con las otras funciones. ¿Alguna duda, chicas, que tengan? Con la práctica, ¿verdad? Y van a ir aprendiendo de a poquito y se les va a ir quitando el miedo también. No se preocupen, que eso al principio es normal.
Muy bien, siempre que nos piden hacer un determinado ejercicio, lo que nosotros tenemos que traer por lógica es cómo lo vamos a sacar ese procedimiento. Ya miren esa parte de el salario más bajo que gana una mujer. Si nos pidieran, por ejemplo, el salario más bajo o el más alto que gana una empleada de limpieza, por ejemplo, una trabajadora de limpieza o un docente, si tuviéramos categorizado a estos trabajadores, ¿verdad? Por cargo, docente, administrativo, conserje, director. Nosotros queremos saber cuál es el salario de un director, por ejemplo. Y tuviéramos ese dato ahí, perfectamente lo sacamos con esas funciones. Obviamente hay que tener el dato, sí, en nuestra base de datos. Si no lo tenemos, no lo vamos a pasar. Pues no lo vamos a poder sacar, ¿verdad? Muy bien, chicas, creo que por hoy, ¿verdad? Estamos hasta aquí podemos llegar para que practiquen, ¿verdad? Esa parte. Es importante que practiquen el buscar, el reemplazar. Yo les puedo mandar archivos ahí, los filtros, ordenar, la parte de los formatos, para que le vayamos agarrando sabor a esta parte lógica de Excel, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron la clase? En Bueno, lo personal un poco más sí, pesadita que la primera. sí, sí, sí. Un poco más pesadita. Sí, Sí, el pero nivel de está bueno, está complejidad va a ir interesante. aumentando, ¿verdad? En cuanto van pasando las clases van a ir siendo más difíciles. Esa es la idea, ¿verdad? Que vayamos incrementando Así veo. de a poquito. Sí, vamos a ir haciendo la parte un poquito más compleja en cuanto vayamos avanzando. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, chicas? Creo que es hora de descansar. Y pues ahí estamos en el grupo para la siguiente semana. Nos vemos y pasen buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas